Muy buenos días, El Salvador. Qué gusto enorme poder saludarles. Qué placer que ustedes ya estén con nosotros una vez más en Enfoque a través de la señal de Agape TV Canal 8 y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube como Mix de Medio. Yo soy Edenilson Estrada y les doy la más cordial bienvenida a esta entrevista en donde vamos a estar tocando un tema muy interesante con una persona muy conocida en nuestro país. Les estoy hablando de Marvin Reyes. Él es secretario general del Movimiento de Trabajadores de la PNC. Marvin, buenos días. Qué gusto enorme que nos estés acompañando en Enfoque. Gracias, muy buenos días y un gusto estar en este espacio. Gracias a ti, la verdad, por haber hecho el tiempo y por venir a tratar diferentes temas que se están dando en este ámbito. Y es que precisamente me gustaría tocar y empezar por una publicación que se hizo viral en redes sociales, precisamente en X, donde en la cuenta del movimiento se hablaba acerca de un caso de una menor, pero que enseguida la Policía Nacional Civil reaccionó ante esta diciendo que era información falsa. ¿Es cierto que era una información manipulada? Estamos hablando de un caso bien delicado, donde se presume estarían involucrados o estaban involucrados miembros de la Fuerza Armada. Correcto. En la violación de una menor. Es correcto. A nosotros nos llegó una nota, un texto, sí, que fue redactado por personal de Soyapango y en el mismo ellos planteaban lo siguiente: Delegación San Salvador Este, Delegación de Policía Soyapango, Estación de Policía San José. En cumplimiento al Plan Control Territorial y Represión del Delito, personal de la Estación de Policía San José en el rastreo de personal militar involucrado en violación de menor incapaz en la base militar de la colonia Villa Kiwani de Soyapango y en apoyo a operativo realizado en la urbanización Bosques del Río, con el fin de ubicar a elementos de la Fuerza Armada que participaron en un hecho delictivo de las 17 horas de este día 31 de octubre de 2023. Este es el mensaje que elementos de la policía de Soyapango redactaron como un avance de la acción que estaban llevando a cabo respecto a este hecho delictivo, donde se señala a personal de la Fuerza Armada que habría participado en una violación de una menor. Ahora, esto se subió a la cuenta del Movimiento de Trabajadores de la Policía. Correcto. Y empezó a generar diversas reacciones. La cuenta de la Policía Nacional Civil en la red social X le etiquetó que la información era falsa, cuando el personal estaba mandando mensajes que dicha situación se estaba desarrollando. Y tengo otros mensajes. STO 2, los equipos STO, ahí ellos se ponen número 1, 2, 3, entonces este es el equipo 2. STO 2 apoyando en Comunal de Bosques del Río, donde al parecer están los soldados que han cometido el hecho delictivo. Ellos ahí tienen una base. Para los sectores que están en la cancha de Bosques del Río, el hecho manifiesta la madre de la menor que ocurrió en una de las esquinas de la cancha. Se están comunicando entre ellos y están dando información, según lo que manifestó la menor. La menorcita fue recibida por la doctora Carla Cartagena en el Hospital de Maternidad u Hospital de la Mujer. Esto lo está informando el equipo STO 2 en la comunal Bosques del Río, y hay imágenes, ¿verdad? Hay imágenes de el patrulla trasladando a la menor, que es el patrulla, si tengo acá acceso a al número del patrulla, es el 014696, que es el que la trasladó. Hay personal de la Cruz Verde también participando en este evento, y se puede ver a la menor que ya va en una camilla para ser atendida. En la parte de afuera de donde está siendo atendida hay un grupo de policías, hay 5, 6, 7 policías que están tomando nota en estas imágenes que me han hecho llegar. Ahora, lo que nosotros vemos extraño en todo esto es que la misma policía esté saliendo a desmentir, primero, la nota, ¿verdad? Sí, correcto. Segundo, no da explicaciones del hecho. Hasta este momento no ha
expuesto qué pasó en este caso, ¿verdad? No aclara a la población estos detalles que nosotros estamos exponiendo en este momento. ¿Por qué será de que ninguno de los funcionarios a cargo de este tipo de instituciones dieron más detalles por aclarar esa información que ustedes difundieron? Y fue mucho el alcance que tuvo también. Esto se debe a incidentes que sucedieron anteriormente, como el caso de Misata, ¿verdad? Que es un caso muy sonado donde un sargento violó a una menor, ¿verdad? Similares condiciones, y fue apoyado por otros elementos de tropa. Por supuesto, fueron capturados. Esto se conoció a través de la cuenta del Movimiento de Trabajadores de la Policía, porque las autoridades, tanto las autoridades militares como policiales, no querían que esto saliera a la luz, especialmente los mandos militares. Entre ellos se reunieron y acordaron manejar esa situación de la manera más discreta, porque la mancha que iban a tener como institución castrense iba a ser muy fuerte y difícil de quitar. Ahora, ellos querían manejarlo así, que les entregaran el sargento y los soldados, ¿verdad? Que eran de la Fuerza Naval, en el caso de Misata, y manejarlo ellos, ¿verdad? Para que esto no saliera a la luz. Pero los policías del puerto de la Libertad, ellos se apegaron a derecho y dijeron no, los vamos a procesar como un delincuente que ha cometido estos actos denigrantes pues, y atroces en contra de la población. ¿Qué es lo que ha pasado en Soyapango? En Soyapango lo que ha pasado es que los mandos militares tomaron el control, no permitieron que estos soldados que cometieron la violación en esta menor fueran remitidos o fueran llevados a las Bartolinas policiales y evitar esa exposición pública para que la mancha que se tiene de malos procedimientos de parte de soldados siga creciendo. O sea, lo que se trata aquí es de ocultar, y ocultando no van a cambiar las cosas. Lo mejor es exponer el caso, ventilarlo a la luz pública, ¿verdad? Porque son actos reprochables. O sea, que aquí se trata de encubrir a estas personas que han cometido delitos y no exponerlos. Eso es lo que están buscando, ¿verdad? De hecho, hoy a las 6 de la mañana todavía estábamos recabando nosotros información y no los habían llevado a hacerles el chequeo médico que se le hace a todo detenido, ¿verdad? No se los hicieron, o sea, no lo hicieron en la clínica de la delegación de Soyapango. Desconocemos nosotros dónde se hicieron esos chequeos, pero sí hay un acta ya de detención. Nosotros no hemos podido tener acceso al acta, pero sí ya está confirmado que sí se elaboró, y estamos pendientes de recopilar más información respecto a este caso, que es lamentable, pues, y es condenable que soldados que están designados para cuidar a la población están dañándola. Que ahí teníamos ya las palabras desmintiendo ya el hecho de decir que la información que ustedes habían compartido de este caso es falsa. Ahora bien, ¿cómo se ha dado esa relación en ese último tiempo donde todos hemos visto que se ha dado un trabajo conjunto entre la policía y la Fuerza Armada? ¿Cómo se ha manejado en ese último tiempo? Antes de entrar a ese punto, quiero también aclarar otro aspecto. Okay. Relacionado a esta información de los soldados en Soyapango. Muy bien. La información fue subida en la cuenta del Movimiento de los Trabajadores de la Policía. Sí. No la he subido yo personalmente, ¿verdad? No tengo, digamos, en mis redes sociales ninguna información al respecto. Esto para aclarar que hay gente que dice de que yo he subido la información, ¿verdad? Y me sacan en videos y me sacan en publicaciones de que yo manejo esa situación cuando no es así, ¿verdad? Para aclarar ese punto. Perfecto. Ahora, con respecto al trabajo que se ha estado realizando de soldados con policías, más que todo en el régimen de excepción. Exactamente. Ha habido una situación bastante delicada en esto, porque los soldados durante el régimen, ellos están realizando acciones ellos solos, ¿verdad? Sin la presencia de policías. Cuando inició el programa GTC, que es los grupos de tarea conjunta, allá por 1996, se pensó en una combinación de
4 o 5 soldados con un policía a cargo para cubrir zonas rurales. Y fue muy efectivo, ¿verdad? Porque era personal que se desplazaba en amplios sectores brindando seguridad a la población. Con el devenir de los años, siempre se manejó que un policía tenía que andar con los soldados, ¿verdad? Los soldados son apoyo de los policías. Y en la época del presidente Mauricio Funes, se crearon los grupos conjuntos de apoyo a la comunidad, ¿verdad? Ya policías con soldados en zonas urbanas para apoyar a las diferentes comunidades en las tareas de seguridad pública. El problema que se ha generado hoy en el régimen es que nosotros vemos soldados patrullando ellos solos, poniendo controles vehiculares ellos solos, realizando operativos casa por casa ellos solos, allanando viviendas sin orden judicial y llevándose gente solo porque ellos señalan que son pertenecientes a pandillas y van y se los entregan a la policía y quieren que por fuerza se remitan. Bueno, me decía hoy un compañero, ¿verdad?, que él tuvo problemas con unos soldados, él trabaja en esos grupos que son de apoyo a la comunidad, y me dice él que tuvo un roce con unos soldados porque se querían llevar a un joven y le dijo, ¿y por qué te lo van a llevar? El mismo policía le dijo, ¿por qué te lo vas a llevar? Le dijo, ¿cuál es el delito que quieres que le pongamos? No, por feo, ponele. O sea, ¿cómo se van a llevar a alguien por feo? O sea, es ilógico completamente. Sí. Ahí se puede ver el nivel de desconocimiento que tienen muchos soldados respecto a los procedimientos. Y por eso es importante que los soldados no anden solos, sino que se hagan acompañar siempre de un policía. Si no, veamos los casos. Ahí están soldados acusados de violación, acusados de robo, acusados de allanamiento de morada, ¿verdad?, y que han sustraído objetos de valor, están señalados de homicidio, ¿verdad?, un caso que se dio en carretera al puerto, que ellos tenían un retén militar, no paró un vehículo, le dispararon y mataron a una persona. Ahí están presos los soldados. Hay casos de detenciones ilegales, como lo que se generó en el Bajo Lempa, que fueron a detener unos muchachos porque habían hecho un sociodrama de la guerra, ¿verdad? Habían hecho fusiles de madera, de cartón, para dramatizar las acciones durante la guerra, y en la noche lo fueron a sacar los soldados, ¿verdad? Entonces esas son cosas que se pudieron haber evitado si los soldados anduvieran con un policía, ¿verdad? Porque los procedimientos quedan a cargo del personal policial, ¿verdad? Los soldados deben ser un apoyo. Si se les da todo el poder, van a seguir cometiendo estos y otros abusos. Nosotros ya hace un buen rato, en el Movimiento de Trabajadores de la Policía, hemos expresado que no se le puede dar tanto poder a elementos de la Fuerza Armada, ¿verdad? Porque esto tiende a enfermar a la persona. El poder enferma. Y si no se controla es peligroso porque causa daños, y aquí lo estamos viendo. Al menos la Policía Nacional Civil no tiene esas manchas de que policías hayan abusado de menores o de mujeres. Sin embargo, no está exenta la Policía Nacional Civil de haber cometido abusos. Ahí tenemos nosotros 10 casos, 10 policías detenidos, unos pidiendo dinero por no llevarse a las personas detenidas, o sea, extorsionando, aprovechándose del uniforme. Hoy en el régimen de excepción detenían jóvenes, si no me das tanta cantidad de dinero, pues te llevo por el régimen, o me llevo a tu papá, me llevo a tu mamá. No sabemos cuánta gente ellos metieron preso que no pudo pagarles, no sabemos. Las autoridades deberían de investigar eso, ¿verdad? Son procedimientos a los que se le tiene que prestar más atención para mejorar la integridad de todas las personas, las civiles que andan en las calles, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos, no nos cambie. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños.
Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Estamos de regreso, gracias a usted por continuar con nosotros en Enfoque. Ese día estamos conversando con Marvin Reyes del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil. Antes de irnos a la pausa comercial, planteábamos diferentes procedimientos que se han ejecutado y que de acuerdo a él no han sido de buena forma. Ahora bien, Marvin, me gustaría conocer cuáles serían cuál es más bien lo que ustedes piden o lo que ustedes plantean para que este tipo de situaciones que no se han realizado de manera correcta puedan mejorar. Bueno, en primer lugar, las autoridades, tanto militares como policiales, tienen que ponerse de acuerdo. Tienen que coordinar el trabajo para que sea de tal forma combinado de soldados y policías, ¿verdad? Así como se ha venido trabajando anteriormente, así como funcionaron los GTC, como funcionaron los ECACs, ¿verdad? De forma conjunta. Y el policía asumiendo la responsabilidad de los procedimientos. ¿Por qué razón debe ser así? Porque esto genera una estrategia distinta, una estrategia conjuntada de mayor rango de acción y garantizando el debido proceso de todos los procedimientos que se hagan, valga la redundancia, porque los soldados, ellos no pueden remitir a nadie, ¿verdad? Esto para aclararle a la población, o sea, un soldado no puede venir y me detiene a mí, me presenta en los juzgados, no puede, no está facultado para eso. Ellos pueden retener a una persona, tienen que entregarlo a la policía, y la policía va a hacer todo el procedimiento para presentarlo ante los tribunales. Así funciona. Ahora, si el policía anda con los soldados, él va a garantizar el procedimiento, ¿verdad? Ya desde el primer momento. Pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Nosotros hemos visto casos que realmente a nosotros nos causa indignación. En Soyapango, siempre Soyapango sale con alguna nota así trascendental. Durante el régimen, durante los primeros meses del régimen, los soldados que andaban patrullando por el sector del Cantón El Limón, o la zona de Limón, detienen a una persona, a un joven, con capacidades especiales, en silla de ruedas. Él tenía tatuajes artísticos, y lo detienen, y ellos inmediatamente subieron la nota a Twitter diciendo de que era un miembro de pandillas que era el que cobraba la extorsión en la zona. Luego se lo entregan a la policía cuando ellos ya habían expuesto al joven a toda esta información negativa. La policía llega al 911, se lo llevan a la delegación, consultan en todas las bases que la policía tiene y el muchacho no tenía ningún antecedente, nunca había estado detenido. La mamá del joven presentó constancia de antecedentes penales y solvencia de la policía porque él andaba haciendo trámites para un trabajo en un call center, porque el muchacho podía hablar bastante inglés. Y reciente tenía esos documentos. La señora llegó a la delegación, presentó los documentos, los agentes dijeron no tiene nada, hicieron un acta, lo entregaron y es más, ellos fueron a dejarlo a su casa porque el joven no se podía desplazar por él mismo, ¿verdad? Cuando ellos se regresan, los soldados ya habían informado a su superior y esto fue escalando hasta el ministro de Defensa. El ministro de Defensa le llama al presidente, el presidente le da la orden al director de la policía que detengan a los agentes que no habían querido hacer su trabajo. Y ahí está, remitieron a los 3 policías por omisión de deberes. Y este es un caso que les complicó mucho su estabilidad jurídica a los compañeros, ¿verdad? Los agentes, porque ellos fueron a la audiencia y en la audiencia no los dejaron libres, no los dejaron absueltos definitivamente, sino que el juez los pasó a instrucción y los dejó firmando por una situación que no ameritaba. Entonces, ante esos casos, tiene que coordinarse las autoridades militares y policiales para que estos casos no se den. Si hay alguien que no tiene ningún antecedente, ya lo buscaron en todas las
bases de datos habidas y por haber, tiene testigos de que no es una persona vinculada a pandillas, ¿y por qué lo van a detener? ¿Y por qué la Fuerza Armada tiene que imponerle a la policía que lo detenga? O sea, como que a la fuerza, pues, como para hacer novedades, para tener noticias relevantes. La cosa no funciona así. No es una competencia, ¿verdad? Sino que el trabajo articulado tiene que ser de cara a servirle a la población de buena manera, no para competir entre si el soldado es mejor que el policía. No están para eso las instituciones, sino que están para servirle al pueblo de la mejor manera. ¿Por qué será que precisamente las personas que están a cargo de estas instituciones son conocedoras de cómo se deben de realizar de manera correcta los procedimientos? Ya usted nos planteaba de la cantidad de soldados y la cantidad de policías que tienen que andar. ¿Por qué será que no se ponen en práctica realmente? Es una situación de descontrol, ¿verdad? Descoordinación entre ambas instituciones. Y sobre todo de parte de la Fuerza Armada, que buscan protagonismo. Okay. Ese es todo el problema. Buscan un protagonismo innecesario, porque si nosotros nos apegamos a lo que dice la Constitución, ¿quién tiene el mandato constitucional de la seguridad pública? La Policía Nacional Civil. Claramente el mandato dice que la Policía Nacional Civil será la única, y lo dice así, la única encargada de brindar los servicios de seguridad pública, tanto en la ciudad como en el campo, investigar el delito. Y la Fuerza Armada tiene su función dentro de la Constitución, se enmarca en que debe ser garante de la integridad del territorio. Eso es lo que dice para la Fuerza Armada. No dice de tareas de seguridad pública en ningún momento. Entonces, por eso digo, ese protagonismo es innecesario, ¿verdad? La gente no está buscando aquí que surjan héroes o superhéroes, ¿verdad? Como los cómics, sino que la gente lo que quiere es tranquilidad, vivir en paz. Ya se está logrando, ¿verdad? Ya se está logrando, porque la operación más grande, que era capturar el grueso de pandilleros, se ha logrado, y la gente en los territorios está contenta, ¿verdad? Ya puede sentir y respirar tranquilidad, pero no podemos confiarnos, porque todavía hay remanentes de pandillas en los territorios, en zonas rurales. Ahí es donde entra el trabajo conjunto que debe existir, sin revanchismos, sin andar buscando protagonismos, porque no es una competencia, ¿verdad? No estamos ante esos escenarios, sino que la coordinación que tiene que haber entre ambas instituciones es primordial. Ahora, aquí le toca al ministro Monroy y le toca al director Arriasachicas ponerse de acuerdo y controlar a los oficiales que tienen bajo su mando, porque muchas veces el director o el ministro no se dan cuenta de lo que anda haciendo el oficial que está allá por el Bajo Lempa, o el que está allá por Metapán, ¿verdad? No se da cuenta. Y el que anda allá hace destrozos, hace aquí, hace allá, y no informa, y la gente se queja. Después ellos se vienen a dar cuenta hasta que ya están los problemas, como los casos que hemos visto, ¿verdad? Sí. De policías involucrados en delitos, soldados involucrados en delitos, porque no ha habido una coordinación. Eso es todo lo que ha fallado. Ahora, el llamado es para ellos, ¿verdad? Para que no permitan que siga registrándose estos casos bochornosos de ver soldados presos, de ver policías presos por algo que se puede evitar, porque las instituciones deben ser limpias, deben trabajar de manera profesional y ética, que al final eso va a dar la recompensa del buen trabajo, y la población lo va a reconocer. Correcto, la población es la que siempre ve todo el trabajo y es la que se encarga de calificar qué es lo que se está haciendo bien y cómo es que se ha dado. Ciertamente, usted ya lo mencionaba hace un rato, ya se hizo un trabajo completamente grande en el hecho de poder combatir a las pandillas en nuestro país, y ya hay muchas capturas. ¿Usted cree de que en lo que falta del régimen de excepción y cómo se va implementando podría cambiar ese panorama? Definitivamente tiene que cambiar, ¿verdad? Tiene que cambiar. Respecto a mantener la medida del régimen, no sabemos nosotros hasta cuándo lo quieren mantener. Yo he oído a algunos funcionarios decir que van a quitar el régimen hasta que caiga el último pandillero. Efectivamente, eso es lo que ha dicho incluso el ministro de Seguridad. Sí, pero eso es algo, digamos, como fantasía, porque
¿quién va a decir cuando lo capturen, yo soy el último pandillero, ¿verdad? Conmigo se acabó todo. Y ya apaguen la luz y vámonos. Eso no funciona así. Las pandillas son grupos organizados, bien estructurados, que han estado en nuestro país más de 25 años. Estas estructuras no van a desarticularse tan fácilmente y tampoco van a capturar hasta el último. Eso no se puede, no es cierto, pues, porque esta gente evoluciona, se adapta y busca la manera de evadir las políticas de seguridad de cualquier gobierno. Y nosotros hemos visto casos, por ejemplo, en el Distrito Italia, voy a mencionar este lugar, porque ha sido un bastión de la pandilla MS. De hecho, era el cerebro de las operaciones de la MS, tanto en su accionar criminal como financiero. Este lugar, que ha sido bastión de la MS, no lo van a entregar tan fácilmente. Lo digo en esas palabras porque las personas que allí viven, vecinos, manifiestan que en los últimos días han visto merodeando sujetos ahí, ya posteando, haciendo trabajo de vigilancia a las autoridades, porque todavía hay remanentes de pandillas en esa zona. Y es más, han solicitado a las autoridades que apliquen un cerco de seguridad ahí en el Distrito Italia y las colonias aledañas, porque ahí está la Residencial Libertad y está otra colonia ahí aledaña, donde se mantienen todavía pandilleros escondidos. Entonces, ¿cómo van a decir que hasta que capturen el último? O sea, no es posible. Ahora, lo que sí tienen que hacer las autoridades gubernamentales es trabajar en una política de seguridad como política de Estado, ¿verdad? Como una política de Estado, porque lo que pasa que cada gobierno que llega, ellos elaboran un plan de seguridad para ser desarrollado en 5 años. Una política de Estado es aquella que permanece en el tiempo y que se va este gobierno, llega otro y esa política de Estado se le da continuidad. Eso es lo que ha hecho falta. No vamos a tener el régimen de excepción para siempre, porque hay derechos de la población que se violentan o se restringen. Y aquí hablamos de una persecución del delito. No estamos hablando de limitarle los derechos a la gente, ¿verdad? Porque entonces esto se puede prestar para capturas de sectores que no tienen que ver con las pandillas y les pueden aplicar el régimen, así de fácil, se los pueden aplicar y ya lo hemos visto, sindicalistas presos, activistas por el medio ambiente presos. ¿Qué tienen que ver ellos con pandillas? Absolutamente nada, y ahí están presos, ¿verdad? Sí. Por reclamar un derecho, ¿verdad? Los sindicalistas de Soyapango que reclamaron que no les pagaban su salario, les aplicaron el régimen. Entonces son aspectos que se tiene que poner atención y la gente tiene que entender que lo que necesitamos es una política de Estado permanente en materia de seguridad pública, para no depender del régimen, ¿verdad? Porque es una herramienta temporal. Claro, siempre tienen que haber medidas que vayan en pro de la seguridad y el bienestar de todos los salvadoreños. Pausa comercial, ya regresamos. Estamos de regreso, gracias a usted por continuar con nosotros en Enfoque. Buen provecho si a esta hora de la mañana usted desayuna, gracias por hacerlo con nosotros. Este día, como ya se han dado cuenta, tenemos de invitado a Marvin Reyes, quien es secretario del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil. Hemos estado conversando de diferentes puntos y es que precisamente para iniciar este bloque me gustaría que tocáramos el punto de los derechos de los trabajadores. ¿Cómo estamos en esa materia? ¿Cómo se han ido respetando? ¿Se han violentado? ¿O cuál es la situación que se ha dado? Bueno, en este sentido, en materia laboral, en materia de derechos de los trabajadores, dentro de la Policía Nacional Civil, prácticamente no se reconocen esos derechos para los policías. Es bien paradójico. Nosotros siempre hemos discutido este tema porque
Al policía se le exige que respete la Constitución, que respete los códigos, ¿verdad? Penal, procesal penal, incluso las ordenanzas municipales, que respete derechos humanos, pero ¿quién respeta los derechos del policía? En la institución, ¿verdad? En la Policía Nacional Civil, no existe un departamento donde el policía vaya y diga, mire, yo tengo estas propuestas, o mire, esto me está pasando a mí, ¿verdad? O en el sector donde estamos nosotros, en la delegación X, está pasando esto. No existe un departamento donde el policía pueda expresar todas esas cosas. Hay un departamento de derechos humanos en la policía, pero prácticamente es un adorno. Si el policía va a poner una denuncia en derechos humanos de la policía, ¿verdad? La División de Derechos Humanos de la PNC, lo que va a pasar es que se le va a revertir a él el proceso. Nosotros ya lo hemos visto. Policías que han presentado denuncias en derechos humanos en contra de algún jefe, lo primero que hacen ahí en la División de Derechos Humanos es hablarle al jefe y decirle, mire, el agente fulanito de tal vino a ponerlo aquí una denuncia. ¿Qué clase de ética tienen esos compañeros que hacen ese tipo de cosas? Ninguna. Porque si yo voy a poner una denuncia, lo que menos espero es que se investigue y se condene al que yo estoy denunciando. Pero ahí hacen lo contrario. Le llaman al jefe, el jefe lo que hace es tomar represalias en contra de la persona que denunció y termina trasladado muy lejos de su lugar de residencia. Si es de Aguachapán, lo mandan a La Unión, y si es de La Unión, lo mandan a Santana. O sea, la idea es afectarlo. Lamentablemente, después de 31 años de fundada la Policía Nacional Civil, no se ha avanzado casi nada en materia de reconocimiento de derechos laborales del policía. Nosotros, desde el movimiento, es una lucha que nos hemos trazado para que los derechos del policía se reconozcan. Es más, en el devenir de estos 31 años, en la ley orgánica de la PNC, la que dio vida a la misma, estaban contenidos los derechos del policía. Pero en 1994, cuando se crea la ley especial, la ley de la carrera policial, se eliminan esos derechos del policía y solo le dejaron los deberes. Por eso digo yo, en 31 años se ha retrocedido muchísimo en el reconocimiento de los derechos de los policías. Y ya no digamos en el caso de las mujeres, hay demasiada discriminación para las mujeres, no les quieren dar permiso para que tengan un horario adecuado cuando tienen hijos menores o los están amamantando. Es un problema bastante grande en cuanto a eso. Si un policía reclama, por ejemplo, maltrato o alguna situación de discriminación porque tiene algún padecimiento de enfermedad crónica, lo primero que hace el jefe es trasladarlo. Los traslados en la policía es el método que tiene el jefe para vengarse y para castigar a aquel policía que reclama sus derechos. Algo totalmente ilógico. Nosotros a este tipo de oficiales les decimos capataces de finca, ¿verdad? Porque actúan como tales, votando al que no le parece. E incluso se dan el lujo de decirle, bueno, si no te parece, poner la renuncia. O sea, hasta ese punto llegan algunos oficiales de su prepotencia, que creen que ellos han comprado la delegación, que han comprado el puesto policial y que los que están ahí son sus criados o son sus peones, ¿verdad? Es lamentable. Y esto se suma la tibieza con que maneja esos temas el director de la policía. Tendría él que ser más incisivo y corregir esos errores de estos jefes policiales que la gente los denuncia y empezar a trabajar ya en el reconocimiento institucional de los derechos del policía. Así que hay que avanzar. Nosotros como movimiento fuimos invitados en el mes de mayo a Costa Rica, a un congreso de seguridad ciudadana. Casualmente invitaron aquí a las autoridades, nadie fue. Entonces fuimos nosotros, como representantes del sector policial, a título personal, ¿verdad? Invitados por ellos. Un grupo de ciudadanos, entre policías retirados y policías activos, tienen una red de profesionales en seguridad en Costa Rica. Y nos fuimos a dar cuenta nosotros allá que los policías de Costa Rica son como un trabajador, no tienen ninguna ley especial, ellos los rige el Código de Trabajo.
trabajan sus 8 horas, si se pasan de las 8 horas les pagan horas extras, les pagan nocturnidad, tienen sindicato. Hace poco me mandaron un video de la ministra de Economía con un representante del Ministerio de Seguridad Pública y el director de la Policía de Costa Rica, dándole las gracias a los sindicatos de la Policía de Costa Rica porque habían llegado a un acuerdo de mejorarles el salario. O sea, vean cómo han avanzado muchísimo ellos en el reconocimiento de los derechos laborales de los policías. Pero aquí parece que hablar de derechos laborales de los policías es un tabú. Es digamos, es un aspecto que hay que reprimirlo. Y si es posible eliminarlo. Si es que el movimiento de trabajadores de la policía es un dolor de cabeza para ellos. Es una espina en el dedo que ellos sienten. Para las autoridades de la policía, mejor que no existiera el movimiento, ¿verdad? Porque les genera a ellos incomodidad. ¿No sería mejor que se estableciera una mesa de diálogo y nos reuniéramos periódicamente con los jefes de la policía y ahí tratáramos los temas para resolverlos de la mejor manera? Eso sería lo más civilizado. Pero aquí se tiene una administración troglodita, cavernícola, donde se aplica el garrote, el látigo, y desplazando al diálogo, que es por excelencia la forma como se resuelven los problemas, ¿verdad?, de las personas, utilizando la inteligencia, utilizando el buen juicio, utilizando el sentido común, la lógica. Pero eso es lo que menos hacen en la Policía Nacional Civil. Y nosotros hemos conquistado varios aspectos de mejoras laborales a pura fuerza, porque cuando se conquistaron los bonos trimestrales, lo conquistamos a pura fuerza, con una marcha multitudinaria que se realizó el 27 de enero de 2016 para presionar al gobierno de Sánchez Serén que entregara bonos a los policías. Y lo logramos. En marzo de ese mismo año, 2016, entregaron ya los primeros bonos. Y cada 3 meses hoy los mantiene el presidente Bukele. Está bueno que los mantenga porque es un beneficio para el trabajador. Los $200 que hoy reciben los policías en concepto de bono mensual, ¿cómo se lograron? Se lograron gracias a la incidencia del movimiento y a una reunión que tuvimos nosotros con el señor Bukele cuando era candidato. Y él se comprometió y dijo, sí, hay que mejorarles el salario a los policías. Y lo tenemos firmado y recibido por él, ¿verdad?, donde le planteamos como punto de honor el incremento salarial a los policías. Entonces, esos aspectos que se van logrando son luchas de todos, son conquistas y triunfos de todos los compañeros, porque muchos dicen, no, es que Marvin es el movimiento. No, el movimiento somos todos los policías somos el movimiento. Correcto. Y por lo tanto todos estamos llamados a reclamar por nuestros derechos y hacerlos valer. Así es, y es que me llamaba muchísimo la atención la parte que usted mencionaba del diálogo, porque precisamente para poder solucionar cualquier conflicto, cualquier cosa, siempre el diálogo y la comunicación van a poder estar de por medio para hacer una forma muy efectiva de poder lograr los objetivos. Nosotros nos vamos a ir a otra pausa comercial, no nos cambie. Señores, estamos de vuelta en Enfoque. Gracias a usted por continuar con nosotros. Ya estamos en la recta final y es que precisamente para poder dar ya la conclusión y poder llegar a una parte muy, pero muy importante, me gustaría de que tocáramos precisamente el punto de qué es lo que hace falta para que las condiciones y los derechos de los trabajadores de la policía estén de manera óptima. Bueno, en primer lugar, el policía en este periodo gubernamental ha esperado mayor inversión de parte del gobierno en el sentido de obtener mayores, digamos, aspectos tecnológicos, vehículos, uniformes adecuados para personal que trabaja en seguridad, calzado, comunicaciones, todo lo que el policía necesita para hacer su trabajo. Pero ya casi, digamos, finalizando este gobierno, ha quedado a deber.
¿verdad? Porque no se ha invertido como se esperaba o no se ha recibido por parte del personal policial lo que se planteó en un momento, ¿verdad? Cuando el gobierno inició, el presidente Bukele en una reunión en Casa Presidencial expresó que a los policías había que dotarlos con uniformes de primer mundo. Nunca llegaron. Calzados de primer mundo, ¿verdad? Tampoco llegaron. Vehículos, patrullas, tampoco. No se ha invertido mayor cosa en eso, ¿verdad? Comunicaciones, de hecho, los radios de comunicación que son importantes, en este momento, a lo sumo, el 10% de radios funcionan en la policía. El 10%. El resto no sirven. Los han cambiado por un radioteléfono, funciona igual que un teléfono inteligente, pero que tiene otras aplicaciones. Pero eso no es funcional, porque el radio de comunicación tiene una onda de difusión. En esa onda de difusión, ahí uno está escuchando la comunicación de varios sectores. Cuando hay una emergencia y un sector tira esa emergencia, los demás escuchan y pueden acudir al llamado. Y por teléfono, ¿cómo va a escuchar una emergencia? Tiene que llamarle o tiene que mandar un mensaje por WhatsApp. Y en todo lo que manda eso, pueden pasar muchas cosas. Por eso es que incluso en países desarrollados como Estados Unidos, el radio de comunicación nunca lo dejan. Ellos, aquí andan su radio de comunicación ellos. Y cualquier situación ellos llaman. Porque eso es inmediato. El teléfono no, uno tiene que marcar, tiene que esperar que le dé tono. O sea, se pierde tiempo. Esos aspectos no se han atendido. La parte también de la estadía en los puestos, ¿verdad? La infraestructura todavía está deficiente. Este gobierno ha invertido muy poco en infraestructura policial. Se han, modificado o actualizado algunas bases. A lo sumo unas 6 bases policiales que se han remodelado. Bueno, tenemos muchos puestos policiales que funcionan en casas. Alquilan las casas y pues ahí montan el puesto. Una casa de habitación no reúne los requisitos para que el personal esté, ahí. Y más con esto, por ejemplo, en este momento que suspendieron la licencia por la emergencia de las lluvias, el personal está al 100%. Muchas casas no pueden contener el 100% del personal. No hay suficientes baños, no hay suficientes duchas, incluso los espacios para dormir se reducen, tienen que dormir ellos en el suelo, tiran una colchoneta y duermen en el suelo, cosa que no es digna. Entonces estos aspectos hacen falta trabajarlos, así como también actualizar el salario del policía, ¿verdad? Porque el policía sigue ganando $424.77. Eso es lo que sale ganando un policía recién graduado. Para que él venga a percibir un incremento de $100, tiene que pasar 28 años. Para que él venga a percibir ya un poco más de $100 con los escalafones que recibe, que es el 6% cada 4 años. Un policía que se retira con 577.69. O sea, no es la gran cosa que devenga el policía. Este también es una deuda que tiene el gobierno de pasar los $200 del bono al salario, para que el policía tenga un incremento de $624.77. Ya suena mejor, y cuando ya se retire, se va a retirar como cerca de los $900, ¿verdad? Y estos aspectos tienen que trabajarlo, así como el reconocimiento de los derechos de los policías, que ya después de 31 años se tiene que reconocer al policía como un trabajador más, ¿verdad? No como un objeto que se puede reemplazar, no como una institución que se puede manipular políticamente, sino que como una institución que brinda servicios de seguridad y que las personas, los hombres y las mujeres que visten el uniforme, son trabajadores, tienen derechos, son seres humanos, tienen derechos. Estos aspectos habrá que ver cómo los abordan ya en el siguiente periodo presidencial. No sabemos si el presidente Bukele va a continuar o va a ser otro, pero esperamos nosotros, como movimiento de trabajadores de la policía, que todos estos aspectos que señalo yo, de falencias que han habido
durante este periodo gubernamental se vayan abordando y se vayan tratando, ¿verdad? Porque no podemos seguir con esta situación tanto tiempo, la gente se cansa Sí, correcto. y espera más. Y son aspectos muy importantes y esenciales que ya nos ha mencionado. De esta forma nosotros llegamos al final, Marvin. Gracias por habernos acompañado y por brindarnos esta información. Gracias a ustedes y gracias también a los amigos que han estado pendientes de este espacio, ¿verdad? Un saludo cordial también a los amigos y compatriotas que viven en otras partes del mundo, principalmente en Estados Unidos, están bien pendientes. Correcto, gracias a todos los televidentes por habernos acompañado, gracias por haber estado al pendiente de esta entrevista. Será hasta una próxima ocasión si Dios nos presta la vida. Buen día.